Buenas noches, queridos amigos. Me alegro de saludarles en esta charla, una más del ciclo dedicado al aniversario 300 de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Y hoy vamos a hablar de las baladas medievales escandinavas. ¿Por qué? Es un tema interesante. Aparte de otras cosas, fue uno de los géneros del medioevo que se desarrollaba a base de las lenguas nacionales. Otras obras religiosas didácticas, por ejemplo, se componían en latín. Empecemos entonces. La balada es un género de la poesía oral, narrativa, en noruego y en danés se llama folkevisa, en sueco folkvisa, y la palabra balada es de origen romance, de la palabra provenzal balada, un canto para bailar. O sea, ya se entiende que se interpretaban haciendo un corro y bailando. No solamente la palabra misma lo indica, sino que también, por ejemplo, en el siglo XIII, uno de los obispos islandeses declaró que se prohíben las baladas porque son bailes diabólicos que propician la vida de pecado. Pero es difícil creer que alguien lo tomara en serio. La balada viene a Escandinavia en los siglos XII-XIII y primero a Dinamarca. Sin embargo, las primeras baladas no se registraron, no sabemos cómo sonaban, cuáles eran las melodías. A partir del siglo XV nos quedan fragmentos cortos. Existe un mapa antiguo, de hecho es el mapa más antiguo de Groenlandia, es el mapa de Escandinavia en general, pero por la primera vez sale de Groenlandia y por ahí salen algunos fragmentos de una balada danesa. En el siglo XVI, entre los nobles, se hicieron populares los cancioneros manuscritos con las baladas incluidas. El cancionero más antiguo, que se llama El Libro del Corazón, sale ahí en la imagen y ya se entiende por qué se llama el Libro del Corazón. Está cortado de esta manera. Perteneció, obviamente, a una dama noble cortesana que coleccionaba canciones sensibles. En el siglo XVI, a finales de ese siglo, el historiador real Beder publicó la primera colección impresa de baladas escandinavas. Tenían un nombre muy largo, 100 canciones selectas danesas sobre hazañas y aventuras que sucedieron en este reino a los héroes de la antigüedad, reyes famosos y otros nobles. Es interesante fijarnos de qué manera se percibían las baladas. Ya lo podemos deducir por este nombre largo. Andrés Wedel consideraba que en esas baladas históricas, y la colección incluía sobre todo baladas históricas, creía que era la verdad histórica, que eran los hechos. También se conserva una serie de colecciones manuscritas, sobre todo danesas, sobre todo de las damas nobles. Y la colección sistemática de las baladas empieza en Escandinavia solamente durante el romanticismo, o sea, al mismo tiempo que en otros países de Europa. En Suecia, los famosos poetas romanticistas Afzelius y Geijer publican en 3 volúmenes. La primera colección fue del año 1814 y hasta el año 1842. En Dinamarca empezó la colección en 1853. Fue algo fundamental. Lo originó Sven Grundtvig y este trabajo siguió durante casi un siglo. Salieron 10 volúmenes
Como resultado, se registraron casi todas las versiones de las baladas existentes en Dinamarca. En cuanto a Noruega, ahí empezaron a coleccionar las baladas casi al mismo tiempo, en los años 40 del siglo XIX. La primera colección salió en 1853-54 y lo coleccionó Landstad, que era un párroco. Una parte se registró por la hija de este y incluía las notas de las melodías. Sobre todo eran baladas de la Noruega central, donde la cultura tradicional campesina se conservó mejor. Luego voy a hablar un poco de qué representa la poética de las baladas. El pie de versificación en la balada es el mismo en todos los países. Aquí ven una página de la colección de las baladas y tenemos 4 líneas en la estrofa, pero podían también ser 2 líneas. Lo que organiza la versificación es la rima final, muchas veces no es completa, sino asonante. ¿Qué es la asonancia? Eso quiere decir que solamente se repiten la vocal de la última sílaba y las consonantes pueden ser diferentes. También lo pueden ver en la imagen, por ejemplo, 2 primeras líneas, escribe y fine. Vemos que la vocal coincide, pero las consonantes son distintas. La cantidad de las sílabas átonas puede variar, depende de la melodía y el ritmo. La balada, como ya hemos mencionado, es una canción para bailar. Había un entonador quien organizaba el corro y luego el resto de la gente entonaba el estribillo. En el siglo XIX solamente se conservaba la costumbre de bailar con las baladas, solamente es en las Islas Feroe. El baile era muy simple, 2 pasos para adelante, uno para atrás, y todavía sigue en las Islas Feroe cuando tienen las fiestas patrias. El 29 de julio, cuando es la fiesta del Santo Olaf, interpretan las baladas, hacen corros y en el internet hay vídeos de cómo pasa eso. Lo curioso es que si comparamos el ritmo y las melodías de las baladas de diferentes países, podemos notar que son sobre todo enérgicas en las Islas Feroe. Un rasgo distintivo es el estribillo que se llama stave. Aquí tenemos que decir que es una palabra escandinava antigua en la poesía escáldica. También significaba un estribillo, repetición que separaba las líneas de un canto de loanza. Este estribillo se repite en todas las estrofas, puede estar al final de la estrofa, puede dividir la línea en 2 partes y el contenido son muy variados. A veces es que insinúan el contenido de la balada entera, por ejemplo, en el canto del sueño, donde se habla del protagonista que estuvo dormido durante 13 días. Ahí se canta el estribillo. Olaf Ustesson durmió tanto tiempo. Pueden ser exclamaciones líricas que no tienen nada que ver con el contenido de la balada. Por ejemplo, qué tilos tan lindos crecen en la pendiente. Y en muchos estribillos se trata del baile y ellos bailan, no pises demasiado cerca, etcétera, etcétera. Para la fraseología de las baladas, lo que es característico son las repeticiones, las líneas o incluso episodios que son afines en cierta medida a las líneas de otras baladas.
siempre están relacionadas con las unidades rítmicas, o sea, dentro de una estrofa o dentro de una línea, puede repetirse sin depender del contenido de la trama. Por ejemplo, la línea que dice te voy a regalar una cinta de oro rojo, lo puede pronunciar un rey que quiere seducir a una doncella mártir, o lo puede pronunciar una muchacha que se está hundiendo en el mar, se está ahogando y le pide a su hermana que la salve. Y las baladas muchas veces tienen epítetos constantes, frases hechas, muchas veces con aliteración. Garen groa, un caballo gris, bene viv, una doncella bella, la troll vieja, etcétera, etcétera. Con esto puede ser que dentro de una balada varias líneas se están repitiendo constantemente y de esta manera se forma una anáfora. De las baladas que se registraron en Suecia, 89% tienen coincidencias en Dinamarca y otros países. De las registradas en Noruega, 70% tienen coincidencias en Dinamarca y 58% en Suecia. Y aquí tenemos que mencionar una cosa muy importante. No podemos hablar de un texto registrado de una vez y para siempre. Los estudiosos del romanticismo y de los principios del siglo XX creían que había una versión originaria de la balada que después se cambiaba de alguna manera y su trabajo consistía en recuperar el texto originario de la balada, pero lo más probable es que ese texto originario no existía. Había un gran corpus de argumentos, frases, líneas, rimas, melodías que se variaban de manera libre y cada poeta, cada cantante creaba sus propias versiones. Por tanto, en los corpus contemporáneos pueden registrarse hasta 50 versiones del mismo argumento. La misma estrofa puede estar en la balada sobre un encuentro con el troll o en la balada sobre la muerte de una mártir en la hoguera. Y luego voy a hablar con más detalles sobre los argumentos de las baladas. Sven Grundtvig, el primer coleccionador de las baladas danesas, las dividía en los siguientes grupos: baladas heroicas, legendarias, históricas, mágicas, de caballeros y de broma. Y luego vamos a ver cada uno de estos grupos. Las baladas heroicas, así suena en noruego, significa la canción sobre gigante o sobre guerrero fuerte. Esto no quiere decir que tiene algún patos heroico, de verdad. Este tipo de textos se unen porque están basadas en los argumentos más antiguos. Pueden ser cantos édicos, las sagas de los tiempos antiguos, la poesía heroica baja alemana, la épica poética francesa. Es un grupo bastante pequeño, el 6%, por ejemplo, en Dinamarca, de todas las baladas y sobre todo se registran en las Islas Feroe. La balada sobre Sigurd fue el primer texto que se publicó en feroés, en el idioma feroés. A este grupo pertenecen en particular la balada Hagbard y Signe, que está basada en un argumento de la saga de los tiempos antiguos y narra el amor trágico de un príncipe noruego y la princesa de Suecia. Hasta hoy día enseñan un lugar donde estuvo la casa de Signe. Hagbard y el padre de Signe eran enemigos. Por tanto, cuando el rey se enteró de que Hagbard visitaba a su hija en su casa, él ordenó ahorcar
a este guerrero. Y Hagbard pidió antes de ser ejecutado que primero arcaran a su capa. Y ella, cuando vio la capa en el patíbulo, decidió que él ya había fallecido, quemó, prendió fuego a su casa y se quemó junto con sus sirvientes. Y él, al ver el fuego, ya se dejó ejecutar. Una historia muy triste. Lo curioso es comparar este argumento antiguo y el texto de la balada medieval. Vemos cómo cambia la interpretación dentro del enfoque romántico. En la saga se dice que solamente todo, toda la tropa del rey podía junta triunfar sobre Hagbard. Y en la balada se dice que un cortesano astuto ofreció atarlo con un pelo de la trenza de cisne y él la amaba tanto que no se permitía romper un pelo suyo y por tanto fue sumiso al patíbulo. Al final se dice que el rey, cuando se enteró de la muerte de su hija, dijo que si hubiera sabido antes que se querían tanto, no habría tocado ni un pelo a Hagbard, y esto en la saga tampoco está. En cuanto a otras baladas, El Rollón Caminante, por ejemplo, aquí también se trata no de las hazañas, no de las excursiones militares del legendario Rollón a Francia, sino de sus aventuras de amor. El canto de Roldán, el rey Didrik el León, el rey Didrik y sus guerreros, Teodor, el Teodrico, el rey Teodorico, ese es el rey Didrik, un gran ciclo sobre las baladas Sigurd que mató al dragón Fafner, etc. Las baladas legendarias, otro grupo pequeño. A estas baladas se refieren las que tienen algunas manifestaciones de la cosmovisión católica cristiana. Es, es que la leyenda en los idiomas escandinavos sobre todo se refiere a las historias religiosas. El protagonista normalmente es el santo o la santa y se dividen en las baladas sobre los santos europeos, por ejemplo, Santa Catalina o María Magdalena, los santos nacionales, entre los cuales el más famoso es Olaf, el patrón de Noruega, baladas sobre los santos desconocidos. Ahí trata simplemente de que una muchacha o un joven fallecieron por la fe. No, no narran ninguna otra cosa. Y el último grupo son las baladas sobre las visiones. Me gustaría hablar un poco del santo Olaf, quien concentra a su alrededor muchos mitos y leyendas. Tenemos una balada bastante famosa que se llama La navegación del santo Olaf, y narra cómo el santo Olaf y su hermano Harald el Hardrade, el yerno del príncipe del rey Yaroslav de Rusia, hicieron unas carreras de navegación para llegar a Trondheim. En Trondheim está la catedral más famosa dedicada al Santo Olaf y es el lugar, el cuarto lugar por su popularidad de peregrinaje para los católicos. Entonces, Harald recurrió a una astucia y salió antes del tiempo concordado y Olaf primero fue a la misa y después salió al mar. Pero su barco navegó por la tierra seca como si fuera por el mar, entonces llegó primero a Trondheim y su hermano cuando se enteró de la victoria de Olaf se convirtió en serpiente.
una insinuación de su naturaleza diabólica. Pero Harald Harald Hardrade en realidad nunca luchó por el poder contra Olaf. De verdad combatió a su lado, fue herido. Más tarde sí tuvo una rivalidad, pero con el hijo de Olaf, con Magnus. Se convirtió en rey de Noruega después de la muerte de este y después intentando devolver, recuperar el poder de Noruega contra Inglaterra y ya falleció en 1066, el año que es el año del fin de la autoridad de los vikingos en Europa. Entonces, aquí tenemos presentes unas figuras históricas, unos acontecimientos históricos, pero la lucha por el trono se transmite hacia Santo Olaf y no es el único argumento alrededor de la figura de Santo Olaf. Él, de alguna manera, es el heredero de la figura del dios Thor, porque el dios Thor también protege a las personas contra lo diabólico. En alguna balada se cuenta cómo combatió contra los troles y los convirtió en piedra. Como género, la balada legendaria es sobre todo característica para Suecia. Es curioso que el texto más significativo de este grupo, el canto sobre el sueño, sobre la visión, se registró en Noruega. Es la balada más famosa noruega y solamente se registra en Noruega, no está en otros países escandinavos. En 1894, el primer folclorista, Mutke recuperó el texto entero. Es un decir, pero de alguna manera sí lo recuperó y tenía 58 estrofas. En general se registraron 50 versiones de esta balada y todo en noruego central. ¿De qué trata? Olaf Osteson, el protagonista, nos habla de su sueño, de su visión. Viajó al más allá, vio el paraíso, vio el juicio de los pecadores, vio el infierno. La descripción del más allá es muy expresiva. Por ejemplo, describe el camino duro hacia el purgatorio. Él sufría de sed, se rompía las uñas, no podía alcanzar el agua. Después se habla de los martirios de los pecadores, qué castigos tienen, y después se habla de la magnificencia del paraíso. La última parte recuerda las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Bienaventurados son los pobres del espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que son anhelantes de de la verdad, etcétera, etcétera. Y en esta versión, las bienaventuranzas son mucho más prácticas. Se trata de las acciones, sino de las ideas. Es un llamado hacia la caridad. Bienaventurado el que regala a un pobre sus zapatos, porque no se romperá los pies en el puente hacia el purgatorio. En la descripción del más allá se observan algunos motivos paganos también. O sea, tiene que ser una balada bastante arcaica, aunque las opiniones sobre la época de esta balada, en cuando fue creado, son muy diferentes, del siglo XIII hasta el siglo XVII. Por ejemplo, ahí sale el cuerno del juicio final y se llama de la misma manera que el cuerno de Heimdall cuando llama a los haces a la última batalla, a Ragnarok. Y en el puente hacia el purgatorio está el toro, la serpiente y el perro, que también que no les dejan entrar en el paraíso, que también es un argumento pagano. En general, este argumento es muy conocido de diferentes tipos de literatura, por supuesto, enseguida.
Pensamos en la Divina Comedia, pero es que Dante también se basó en un argumento folclórico. En noruego se decía, había como un refrán, no hay una persona tan tonta que no conozca ninguna estrofa del canto del sueño y no hay otro tan tonto quien afirme que las conoce todas. Durante la época del romanticismo, esta balada se convirtió en patrimonio nacional. Muchos pintores famosos la ilustraron. Aquí tenemos la imagen del neorromanticista Hans Gude, de un estilo muy interesante, a mi juicio. Y hasta hoy día, el 6 de enero, o sea, 13 días después de la Navidad, cuando Olaf Östersen se despierta, en muchas iglesias noruegas se hacen conciertos donde se canta esta balada a lo largo de 2, 3 horas en unas adaptaciones y estilos muy diferentes. Es un detalle muy curioso. El siguiente grupo son las baladas históricas, también poco numeroso, un poco más grande que los dos anteriores y ven que en Dinamarca se registran más que en otros lugares. Aquí se tratan de las personas de la historia, reyes, jarles, sus amantes, sus esposas, etc. El acontecimiento más antiguo que se menciona es a mediados del siglo XII, el asesinato de Erico Emon, el rey de Dinamarca. Muchas veces la base histórica son solamente los nombres. Por ejemplo, existen muchas baladas que tienen que ver con Valdemar I el Grande y Valdemar II el Victorioso. Los dos reyes daneses son famosos por sus cruzadas, lo cual llevó a la expansión de Dinamarca en los países bálticos. Por ejemplo, según la leyenda, durante la batalla de Rebel, que hoy es Tallinn, en 1219, a las manos del rey Valdemar II, de manera prodigiosa, bajó la bandera roja con la cruz blanca, que hoy es la bandera nacional de Dinamarca y las demás banderas de Escandinavia ya siguen la pauta de la bandera danesa. Sin embargo, no se dicen nada en las baladas sobre las conquistas de los reyes. A los creadores de este género les interesaban sobre todo las aventuras amorosas y no las hazañas militares. Por ejemplo, cuando se trata de Valdemar, primero se habla de su mujer Sofía, de su amante Tove y de su hermana Kirsten. Y el rey es como si fuera un extra en las relaciones entre su amante y la reina. La reina Sofía, que es muy decisiva y malvada, que por cierto era rusa, y siendo forastera en la corte danesa no la querían mucho. En cuanto a Kirsten, se dice que el rey ordenó azotarla hasta la muerte al conocer que ella esperaba un hijo de un caballero llamado Bures. Y parece que esto sí tiene cierta base histórica porque en Jutlandia del Norte, en uno de los pueblos, enseñan la tumba de la pequeña Kirsten. Ya en el siglo XX se hicieron excavaciones, los arqueólogos encontraron 3 esqueletos de hombre, de mujer y de un bebé todavía antes de nacer. No sé si hasta hoy, pero hasta el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, fue un lugar de peregrinaje para los enamorados. En cuanto a Valdemar II, a su corpus entran, por ejemplo, la balada que se llama La muerte de la reina Dagmar. Al final de su reinado empezó a fracasar este rey, perdió muchos territorios conquistados y por tanto la vida de los daneses empeoró. En la conciencia de la población, esto tenía que ver con la muerte de la buena reina Dagmar y con la nueva reina que era malvada y que era Berenguela de Portugal. Y en la balada, la reina le pide a su marido que no oprima al pueblo
que no ofenda a los pobres. De hecho, es la profecía sobre los desastres futuros de los daneses. Una balada interesante más se llama Marsk-Stig y se trata del asesinato del rey Erico Klipping. Es también una transformación de los acontecimientos históricos. El asesinato de este rey en 1286 es un enigma de la historia medieval. Lo apuñalaron durante el sueño y nunca se encontró al asesino, pero había personas acusadas, el mariscal Stigmar Anderson Beat, por ejemplo, y lo declararon fuera de la ley. En la balada se dice que Erico deseó a la esposa de Stig, lo mandó a la guerra y violó a la esposa de este. Y cuando él volvió, triunfador, su mujer le habló de esto y exigió la venganza. Stig, por tanto, por vengarse, asesina al rey. Entonces, otra vez vemos que el centro del argumento es un conflicto personal y no político. Lo más probable es que asesinaran a Erico porque quería reducir el poder de los terratenientes feudales. Las baladas mágicas es un grupo bastante amplio, 16% en Dinamarca y Suecia y como 20% en Noruega, de todas las baladas que existen. Ahí pertenecen las baladas donde se trata de las cosas sobrenaturales, seres sobrenaturales, brujería, etc. Podemos destacar dos tipos, las que se refieren a las historias costumbristas y las que se refieren a los cuentos de hadas. ¿Cuál es la diferencia? En los cuentos de hadas existe cierta distancia. La acción transcurre en un espacio-tiempo condicionales, relativos. Hace muchísimo tiempo, en los tiempos de Mari Castaña, y el protagonista siempre triunfa, siempre tiene un final feliz, cosas así. En cambio, en las historias costumbristas, todo pasa en el mundo real. Normalmente se nombra el topónimo, se nombra la persona con quien sucedieron las cosas, y al enfrentarse a lo sobrenatural, el humano sufre alguna desgracia. Tienen final infeliz estas veladas. Y las baladas que se remontan a las historias costumbristas se llaman naturales mitológicas. Tienen el desenlace trágico. Normalmente una de las tramas más populares, igual que en las historias en prosa, es la historia sobre cómo los seres sobrenaturales se llevan a los humanos dentro de las montañas. En Margit Juxe y en su versión sueca, La secuestrada, se habla de las muchachas que se convirtieron en las esposas del rey de la montaña. Este rey hechiza a la muchacha, le pone unos vestidos de hilo de oro, le pone una corona de oro en el cabello. Ella se toma hidromiel que le ofrece el rey y se olvida de su casa paterna. Luego se dice que ella recuerda el mundo de los vivos después de muchos años, cuando ya le han nacido hijos, al oír las campanas de la iglesia. Y ella suplica que la dejen ir a su casa, pero después tiene que volver otra vez a la montaña, dentro de la montaña, para no separarse de sus hijos. En Dinamarca, la misma trama es la base de la famosa balada sobre Agnete, el espíritu del agua. O sea, ahí no es un ser, un duende de la montaña, sino del agua. Muchas veces ahí figuran los troles o los elfos en los textos de este tipo. En Escandinavia, la balada es el único género donde se mencionan los elfos, pero no se diferencian mucho de los troles, otros seres sobrenaturales. No hay descripción de su aspecto y las funciones son las mismas. Seducen a las personas y no les dejan salir al mundo normal otra vez.
Pero si una persona se niega a seguir a los seres mágicos, no evita la muerte. Por ejemplo, en la balada Ulf Liljekrantz, lo que en Dinamarca se llama el disparo del elfo, se habla del joven que por la noche va a la casa de su novia y en el bosque ve a las doncellas élficas bailar. Ellas lo llaman, él se niega, se va, pero los elfos le mandan una maldición, una flecha mágica y al volver a su casa fallecen. Lo curioso es que los únicos duendes de los que se tiene salvación es el espíritu del agua. Precisamente en una balada el joven salva a su novia tocando el arpa, la salva del espíritu del agua. De alguna manera, esta balada se conoció en Rusia y hay una canción de cosacos que se llama El joven cosaco se pasea por el río Don y se basa en esta balada escandinava, aunque la versión rusa tiene un final trágico. Y en otra balada, una muchacha secuestrada por el espíritu del agua lo mata con el cuchillo. En la primera versión lo triunfa sobre él con la ayuda de la música. Muchas veces el espíritu del agua está relacionado con la música. Las historias costumbristas, por ejemplo, muchas veces se dice que es un músico virtuoso, es capaz de enseñarle al humano a tocar el arpa o el violín. En cuanto a las baladas que se remontan a los cuentos de hadas, sobre todo aquí se trata de la brujería, de cómo las personas se convierten en animales, aves y de la magia rúnica. Uno de los argumentos más populares aquí es como la madrastra malvada convierte a su hijastro o hijastra en un animal, árbol o pájaro. Hay un detalle interesante ahí en las versiones escandinavas, en comparación, por ejemplo, con las inglesas, se ven algunos rasgos arcaicos. Para salvarse, él o la protagonista de alguna manera tienen que dejar correr la sangre. Cuando se trata de una muchacha convertida en algo, el caballero, el príncipe, rocía con su propia sangre el árbol o el pájaro y se convierten de nuevo en humana. Y cuando se trata de un joven, todavía es más dramático. La madrastra convierte a su hijastro en lobo y le dice que solamente va a convertirse, revertirse si prueba la sangre. Y él espera hasta que su madrastra, la bruja, se quede embarazada, le arranca el bebé sin nacer. De esta manera prueba la sangre de su hermano y se convierte otra vez en humano. Los orígenes de este argumento no son conocidos porque en las baladas inglesas su escasez es un beso, es bastante para hacer despertar del sueño mágico o revertir la conversión del protagonista. Lo que figura muchas veces en este tipo de baladas es el arpa. Y no solamente es popular en Escandinavia, sino también en Escocia. Hay una versión famosa escocesa que se llama Binori. Y con el ejemplo de esta trama podemos ver las versiones de la misma balada. La base es así. La hermana mayor, envidiosa de la menor que tiene que casarse, la arroja al agua. Encuentran a esta muchacha ahogada, hacen con su cuerpo el arpa y la traen a la boda. La mayor se casa con el novio de la menor. En el festín, el arpa empieza a cantar y cuenta la historia de este crimen y después ya empiezan las versiones diferentes. En algunas versiones hay una exposición que se parece a los cuentos de hadas, una vez dos hermanas, la mayor era así, la menor era así. En otras, la narración empieza con la culminación. La mayor empuja a la menor para que caiga al mar o al río. Y después puede seguir el diálogo de las hermanas. La menor le promete a la mayor que le va a regalar todo si ella la salva y la otra le dice que va a tener todo lo que quiera si que ella se hunde.
Los que encuentran el cuerpo de la menor pueden ser pescadores o viajeros o alguien más. En alguna versión noruega dicen que no eran simplemente pescadores, sino ángeles de Dios. Muchas veces se dan la descripción de qué partes del cuerpo son el arpa. De sus dedos blancos se hicieron las clavijas, de su cabello dorado las cuerdas, etcétera. Y los finales también son muy diferentes. En algunas versiones dice que el arpa se convirtió otra vez en la muchacha, en algunas la hermana mayor cae muerta y también puede ser que el novio ata a la hermana mayor a los caballos y la desgarran los caballos. Lo que no cambia son los eventos clave y todo lo demás puede transformarse. Ustedes habrán mencionado que esta división es bastante relativa. Por ejemplo, la navegación de Santo Olaf puede interpretarse como una balada legendaria porque trata de los milagros cristianos, pero también histórica, pero también mágica. Encuentra a los troles. Sobre todo esto se ve en el análisis del grupo más numeroso, las llamadas baladas de los caballeros, que constituye el 60% de la cantidad. Este nombre se introduce por el estudioso sueco Arvidsson y es muy condicional porque simplemente se tratan de las baladas que no pueden referirse a otros grupos. No tiene cosmovisión católica, no tiene milagros cristianos, no hay seres mágicos, no hay base histórica, etcétera. De esta manera vemos las baladas per se, digamos, y podemos distinguir aquí los rasgos más característicos de este género. Ya he hablado de varios argumentos y ya ven que lo principal es el dramatismo de la narración. Muchas veces tiene un final trágico también, sobre todo si se trata de la vida personal de las personas. El amor, la traición, la venganza, etcétera. Los personajes suelen ser anónimos, los nombres son pocos, unos nombres más populares, Kirsten, pero sí podría llamarse cualquier muchacho de una familia noble. Y normalmente está acompañado con un epíteto, el pequeño, la pequeña, el valeroso o alguna cosa así, pero no dice nada en realidad sobre el personaje. Los sentimientos se transforman en acciones o en las réplicas y los que conocen la literatura escandinava antigua pueden ver aquí cierta semejanza a las sagas antiguas. Lo principal es el dramatismo de la narración, por tanto el carácter no es lo que más interesa. Al lector de hoy no es comprensible la lógica de los personajes. Yo siempre cuento la misma historia porque en su momento me impresionó mucho. Hay una balada noruega que empieza con que un novio y la novia están jugando a las damas. Él le pregunta algo, ella contesta de manera de broma y él se ofende y la abandona furioso. Después se dice que ella estuvo durante 8 años en su casa temiendo la venganza de su novio. Al año noveno se atreve a salir para la iglesia, pero él la está esperando, la agarra, la ata con las trenzas a la cola del caballo y la lleva a su casa por un camino de piedras. Ella pronuncia un discurso muy expresivo y fallece. Él también fallece de la desgracia. Y después, ya para que no haya nadie más, fallece la madre del protagonista también. Es un argumento que ilustra muy bien la naturaleza condicional, relativa y la dramatización excesiva en las baladas. Y el último grupo son las baladas de broma. Se registraron mucho más tarde que el resto y están
peor investigadas que el resto. A lo mejor porque no las tomaban en serio. Son baladas de bromas, de chistes, y los personajes no son caballeros, sino campesinos, artesanos, músicos ambulantes. Mm, Podría ser afín, por ejemplo, a la novela picaresca. En algunos textos, los personajes son los animales que se comportan como humanos y sobre todo se parecen a los cuentos costumbristas. Uno de los ejemplos es la balada que se llama El Cinturón. El personaje pone un cinturón y cada persona que encuentra en camino le promete algo a cambio de este cinturón. O una Biblia o un caballo y siempre se niega, pero termina la balada con que cambia su cinturón por un par de guantes agujereados. Otra balada más famosa que se llama La Corneja. En esta balada, un hombre se encuentra en el bosque, una corneja, se asusta, sale corriendo, su mujer se burla de él por temerle a la corneja, pero este pájaro lo persigue y se sienta en el tejado de su casa y tiene que hacer algo con esto. La mata y ahí se ve también el cambio del argumento. En las versiones antiguas la mata con un arca y en las versiones más recientes la mata con un fusil. Y después resulta que sí, la corneja era temible porque con su pico hacen el tejado de la iglesia y con su piel hacen 12 pares de zapatos y también se dice que, bueno, las versiones también más recientes, que saló su carne, lo puso en salmuera y la mandó para los Estados Unidos, para América. O sea, es de los tiempos de la emigración noruega a los Estados Unidos. Muchas veces estas palabras son obscenas y se usan las palabras obscenas ahí y no se estudiaron tanto. El tiempo de la conferencia llega al final, por tanto, me gustaría decir un par de palabras sobre las baladas en nuestro tiempo. Hoy, las baladas medievales son parte del canon cultural de los países escandinavos, una parte importante del patrimonio. Ya en la época del romanticismo eran considerados una de las cumbres del espíritu popular, la creatividad popular. Muchos artistas, poetas, dramaturgos utilizaban los argumentos de las baladas para sus obras. Por ejemplo, Anderson, Schlegel, Afzelius, Gayler y otros. Hoy son publicados en los cancioneros escolares, se interpretan en coros y una tendencia curiosa de las últimas décadas es que se convierte en una parte de la cultura pop, no solamente para los conjuntos medievales de tradiciones populares, sino también los grupos de folk rock, black metal, etcétera. Aquí he puesto unos nombres de las bandas. A lo mejor ustedes se interesan y quieren escucharlos. No son todos los grupos. Simplemente puse un nombre por país, lo más famoso. Yo no conozco ninguna banda danesa, desgraciadamente, pero en Suecia en los años 90 debutó Garmarna, una banda llamada así, que no sé si todavía tocan, pero tocaba folk rock, unas versiones muy enérgicas y eligen siempre las baladas con los argumentos más terribles. Por ejemplo, la historia de cuando el hijastro convertido en lobo arrancó el embrión de su hermano del vientre de su madrastra. Otro, Calenda Maya, Noruega, son de música medieval, de manera más auténtica. Lo curioso, el nombre de
de la banda, no lo voy a pronunciar porque no conozco bien la fonética feroesa, pero es una banda de metal. Adaptaciones curiosas de las baladas tradicionales, por ejemplo, sobre Sigurd. El grupo que se llama Scout en Islandia son más cercanos a los géneros contemporáneos, pero también cantan baladas cercanas a la cultura antigua islandesa.